Hoy vamos a hablar de las 7 películas más controvertidas de la historia, películas moralmente canceladas, películas prohibidas en muchos países, incluso han conseguido que hayan manifestaciones en su contra, películas que a día de hoy algunas de ellas te va a costar mucho ver y hay algunas que incluso te voy a recomendar que no veas. Va a haber cosas que te violenten y cosas que vas a decir yo por aquí no paso. Pero te aseguro que todas y cada una de estas películas que te voy a decir no se han hecho de gratis. Todas tienen una intención, una temática, algo que querían denunciar y además estas 7 se caracterizan porque han conseguido hacer historia en el cine. Hoy vamos a ver cosas que consiguieron, por ejemplo, que surgiera el cine de Tarantino, el cine de Scorsese o por ejemplo las películas de Spider-Man que tenemos a día de hoy. Quiero empezar aclarando que voy a ir por orden cronológico. No he hecho un top porque la verdad me costaba clasificar cuál era peor que otra o más cancelada que otra y demás, porque entiendo que cada uno tiene pues a lo mejor sus propios criterios para saber qué es peor moralmente hablando, así que lo de hacer un top de qué película es peor que otra os lo dejo a vosotros. Yo todas las películas de hoy las voy a tirar en orden cronológico, es decir, en el orden que se han ido estrenando hasta llegar a lo más actual. Vamos a empezar con una de los años 30 y vamos a acabar con una que se estrenó en el año 2014. Y también me diréis qué películas creéis que faltan, ¿ok? Cuando acabéis de ver este vídeo, por favor, decidme qué películas creéis que faltan en este top, porque he traído 7, pero realmente pude haber traído 20, 15, 80, 2000 películas. Otra cosa que os quiero decir, va a haber spoilers, ¿ok? Me es imposible hablar de películas controvertidas sin hacer spoilers de estas propias películas. De hecho, de una te voy a contar el final de manera completamente explícita, porque si yo vengo a hablar aquí de películas controvertidas y no te explico la escena que hace controversia, este vídeo no tiene puta lógica, no tiene sentido alguno. Así que aquí van a haber spoilers, ¿ok? Igual voy a avisar de antemano cuando hayan spoilers. Voy a avisar, voy a decir, che, la siguiente película va a tener spoilers. Pues si te quieres saltar esta parte del vídeo y así pues no tener riesgo de decir, ah, mierda, me jodieron el final o lo que sea que te moleste de un spoiler. Primera película de este top, año 1931, Frankenstein, conocidísima, con Boris Karloff. Esta película tú dirás, ¿cómo que cancelada? Si es una historia, si es una película histórica en el cine, ¿no? Es una película de estas que genera un antes y un después. Esta película, en su momento, formaba parte de ese universo cinematográfico, por decirlo de alguna manera, de monstruos de la Universal, ¿no? Hubo una época en el cine donde lo que estaba de moda, igual que ahora está de moda los superhéroes, era hacer películas de monstruos. Estaba la momia, estaba el hombre lobo, estaba Drácula, un montón de cosas, y entre esas, esta peli de Frankenstein que es una absoluta locura. Es buenísima, de hecho es una de mis pelis de terror favoritas, pero la realidad en el momento cuando se estrenó fue increíblemente cancelada. Y todo esto por una escena donde pues hay una cosa que incluso hasta el día de hoy es poco común en el cine. Lo que hizo esta película es un atrevimiento que no muchas otras se atreven a hacer, y es meter una escena de infanticidio. Matan a una piba. En esta película hay una escena, una secuencia, porque bueno, quiero aclarar un poco, poner contexto en esto para que se entienda por qué la escena fue tan cancelada, ¿no? La película de Frankenstein habla del monstruo de Frankenstein, ¿ok? Y el tema central es hablar de los límites de la ciencia y cómo nosotros nos enfrentamos muchas veces a lo desconocido. El científico Frankenstein crea un monstruo con partes de otras personas, ¿no? Junta diferentes partes de cadáveres y crea un monstruo que, bueno, la mítica historia que todos conocemos. Pero ese monstruo de Frankenstein, cuando cobra vida y sale al mundo, realmente tiene la mentalidad de un niño pequeño, tiene muchísima inocencia en sus actos y va descubriendo el mundo paso a paso. Con esta temática se desarrolla una escena donde Frankenstein conoce a una niña que está jugando en un lago a tirar flores al agua como si nada, ¿no? Es su entretenimiento de cómo está pasando el día. El tema está que Frankenstein es muy inocente, esa niña también es muy inocente, y mientras todo el mundo está juzgando a Frankenstein porque es feo y no lo entienden, porque tienen muchos prejuicios, porque ya son adultos, porque ya han vivido mucho, porque ya están pasados de vuelta de la vida, la niña no lo hace. La niña se enfrenta a Frankenstein, lo mira y lo trata como cualquier otra persona. No le da ningún tipo de connotación a este personaje. Se siente frente a ella y hace exactamente el mismo ejercicio con el aliciente de que se está topando por primera vez en su vida con alguien que no le rechaza. Pero tampoco entiende mucho contexto. Esa niña está arrancando flores y las tira al agua, sabiendo que si arranca una flor y la tira al agua, pues no pasa nada. No hay un gran fallo, vale, sí está matando una planta, pero no hay un gran problema. A Frankenstein le falta todo este contexto. A este monstruo le falta toda esa información. Y entonces él entiende que el juego es coger cosas bonitas y tirarlas al agua. Y eso es lo que hace. Coge a la piba y la manda a tomar por el culo. Coge a la niña y la defenestra. Esta escena no gustó en su momento. La gente diciendo, ¿cómo te atreves a matar a un niño en pantalla de esta forma? No se quedaron con la temática ni con lo que venía a tratar
ni con lo que la obra quería expresar, sino que se quedaron con el acto en sí. Claro, esto dio problemas de comercialización y los productores dijeron, coño, tenemos que hacer algo si queremos que esta película se siga vendiendo y siga la gente yendo, porque mierda, no vamos a vender entradas por este camino. Así que lo que hicieron fue eliminar esa escena de la película. Y fue peor incluso. El resultado fue incluso peor. ¿Por qué? Más adelante en la película hay una secuencia donde aparece un hombre y dice ¿qué has hecho con la niña? La controversia se volvió mucho peor porque ahora al no tener la imagen en pantalla y no ver exactamente qué fue lo que pasó, la gente, el espectador, la audiencia que se enfrentó a la película rellenó ese hueco con su propia imaginación. Entonces cuando veían a un adulto diciendo este monstruo mató a una niña, la gente se empezó a imaginar lo peor posible que este monstruo le podría haber hecho a la niña. Así que la circunstancia fue tan mala que acabaron volviendo a meter la escena en la película para que la película acabara de entenderse y poner el escenario menos malo de cara a su comercialización. Y ya te digo, el infanticidio, la muerte de niños de manera tan salvaje o la violencia explícita, y esto es importante, la violencia explícita contra infantes es algo que habitualmente no se pone, es algo que la gente se tiende a autocensurar. Y de cara aquí, de cara a hacer este vídeo, estuve pensando qué otras cosas había visto yo, ¿no? Me quedé pensando, ¿dónde más he llegado a ver en el cine reciente violencia explícita a niños? Y solamente se me han ocurrido dos películas. Una es Tyler Rake. En la primera película de Tyler Rake hay una escena donde vemos a Chris Hemsworth en una calle pegándose contra 3 niños. Los recontracaga a trompadas. O sea, estamos hablando de Chris Hemsworth, Thor, un tío mamadísimo, adulto, grande, que se encuentra a chavales y ¡bimba! Es durísima la escena, no tanto por la escena de acción en sí o lo que se muestra, sino por la propia idea de que Chris Hemsworth esté cagando a palos a niños. Y la otra es la reciente Godzilla vs. Kong, donde Kong coge a este niño pequeñito, ¿no? A este mono chiquito que se llama Zuko y lo utiliza como arma para fajar a otros kaijus. Utiliza una de violencia del carajo. Con un niño golpea a un montón de monos gigantes. Aquí tal vez la violencia queda un poco más diluida, por decirlo de alguna manera, porque es un mono, es un kaiju y lo deshumanizamos un poco, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero realmente es una bestialidad, es una bestialidad. Lo que uno hace en pantalla, lo que la película viene a expresar en un momento dado, tiende a no ser de gratis. En ocasiones sí. De hecho, vamos a ver una cosa más adelante. Más adelante os voy a contar una película donde sí se ha hecho todo de gratis y porque sí. Pero por norma general no se hace de gratis. Por norma general, las cosas que se ponen en pantalla son para tratar ciertos temas, para incentivar ciertos debates, para ilustrar ciertas circunstancias o para retratar ciertas ideas. Digamos que nos muestran una realidad que nos invita a de alguna manera cuestionarnos. Con el monstruo de Frankenstein, por ejemplo, nos muestra una realidad que no nos gusta. Una realidad donde vemos cómo una persona inocente, sin la correcta educación y sin contextos, y aislada del mundo por el desprecio, acaba cometiendo ciertas barbaridades. Y eso es una realidad que no nos gusta. Y cuando nosotros en pantalla vemos bueno, esto en pantalla y en cualquier sitio, ¿no? Cuando nosotros vemos una realidad que no nos gusta, tenemos dos opciones, que es o enfadarnos con esa realidad y negarla, empezando ese camino de impugnadores de mitos y de refutadores de leyendas, o bien podemos sentarnos a pensar qué mierda está pasando ahí delante, intentar entenderla, intentar cuestionarla y ver cómo nuestras ideas reaccionan a esa realidad que no nos gustan y cuán impermeables son ante esa realidad que no nos gusta. Esto lo vamos a ver muchas veces a lo largo de este vídeo. Este ejercicio de presentarnos una realidad que no nos gusta y ver cómo reaccionamos entre ellos es algo que se va a ver manifestado en este vídeo a través de las reacciones de las diferentes personas que han visto estas películas que os traigo hoy y de la vuestra. De cómo reaccionéis a por qué han hecho estas cosas en el cine. Dice Valente, es verdad que es como un recién nacido, por decirlo de alguna forma. En la peli explican que usan el cerebro de un delincuente. Sí que Frankenstein, es que esa parte, esa es una... ¡Oh, qué punto tan interesante, tío! En la propia película dicen que utilizan el cerebro de un delincuente para Frankenstein. Pero ¿quién dice eso? Un adulto que intenta justificar los hechos de alguien que tiene delante y que está viendo y que está observando y que no está entendiendo y que ya desde su estética le genera repulsión. Estamos hablando de gente que tiene unos prejuicios de cara a acciones que tiene delante. Una de las justificaciones que ponen para explicar lo que no entienden es la hipótesis de que aquellas cosas que hace y que realiza son solo porque es el cerebro de un delincuente. Pero cuando te vas a ver la escena,
Cuando vas a ver el momento en que Frankenstein coge a la niña, bueno, Frankenstein no, porque Frankenstein es el científico, sino el monstruo, que coge a la niña y la revolea y la tira en medio del mar, la reacción de Frankenstein es la que determina todo. La reacción de Frankenstein es de absoluto escándalo, de reaccionar a que lo que acaba de hacer está mal y que la ha jodido. Él entendía que había un juego sin consecuencias que era tirar cosas bonitas al agua, porque la niña le enseñó a hacer eso. La niña tiraba flores. No había ninguna consecuencia, estaba todo bien. Pero cuando lo hace Frankenstein, las cosas fallan, no van bien. Esa reacción es la que demuestra que su cerebro sí es el de un infante, que sí está aprendiendo y tiene mucha inocencia y que nada que ver con el cerebro del delincuente. Claro, también es cierto que la gente que juzga y tiene esos prejuicios, que hay que recordar que tener un prejuicio es algo que no implica razonamiento. Tener un prejuicio significa que tú emites un juicio sobre algo y luego viene un razonamiento que intenta justificar ese juicio que has hecho. La gente que está teniendo esos prejuicios y luego intenta explicar lo que ha sucedido, no ha vivido el momento de la reacción de Frankenstein. Eso lo vivimos nosotros como espectador, queda una intimidad entre la película y nosotros. No va más allá, no hay nadie que pueda decir, hey, realmente lo que pasó fue esto, ¿sabes? Al monstruo también le pareció mal lo que estaba ocurriendo. Es un punto súper interesante lo de qué es el cerebro del delincuente, porque también habla mucho del cómo reaccionamos ante realidades que no nos gustan y cómo intentamos muchas veces enfrentarlas y exponernos a ella. ¿Qué dicen las personas que sufrieron violencia durante su infancia sobre estas escenas y películas? Todo depende de qué película estés viendo y cómo esté hecha la película. No es lo mismo ejercer violencia hacia un infante en una película como la de Frankenstein, que tiene una temática, que tiene un sentido esa escena, como en Tyler Rake, donde Tyler Rake estamos viendo que lo han puesto por mero entretenimiento esa escena. No hay ningún tipo de mensaje más allá de poner una escena de acción chula y nada más. Cada película viene a codificar mensajes, a tratar ciertos temas, a plantear ciertos estilismos, a tener ciertas expresiones artísticas de aquellos que realizan la película. Entonces, es muy difícil responder a la pregunta de qué dicen las personas que sufrieron violencia durante su infancia sobre esas escenas en las películas, porque dependerá de cada película. Todo dependerá del contexto. Todo dependerá de cómo se plantee, se ejerza esa situación en pantalla, en lo que estamos viendo, ¿no? Ahí es donde se generará la opinión y en base al criterio y experiencia de cada uno ante lo que está viendo. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, película del año 1967, protagonizada por Warren Beatty y que viene a contarnos pues la historia de él, pues la mítica pareja Bonnie and Clyde, dos ladrones que van atravesando Estados Unidos robando en diferentes sitios y generando bastante caos, bastante violencia y que las autoridades no los conseguían atrapar de ninguna manera. Esta película, cuando yo digo de películas que realmente cambian la historia del cine, esta es una de ellas. El final es de las cosas más violentas que os podáis echar a la cara. Cuando llega el final de la película, y sí, os voy a contar el final de la peli, nos encontramos en unas circunstancias donde la policía está increíblemente frustrada por no poder pillar a este matrimonio. A esta pareja, quiero decir. Una pareja que se ha escapado de todas las circunstancias posibles y no los dan atrapado ni para atrás. Y en cuanto surge la mínima posibilidad de atraparlos, descargan toda la frustración que tiene contra ellos. Es una escena larguísima de disparos, disparos y más disparos, donde destrozan todos sus pasos, de auténtico desprecio a la vida humana. La policía te da la sensación de que ha sido incluso peor que Bonnie and Clyde en sus actos. En su momento, cuando la gente la ve, pues la empezó a tildar de excesivamente cruel y excesivamente explícita, y de que no era para nada necesario hacer eso. También es cierto que venimos de una historia de cine donde la gente no estaba tan acostumbrada a ver violencia estilizada, es decir, presentar la violencia de una manera que responda a ciertas intenciones estéticas y que vengan a servir a ciertos mensajes. Bonnie and Clyde vino a hablar de algo, es decir, toda esta violencia explícita del final era una manera de que tenían los autores, los productores, los directores, de hablar del malestar social que se vivía en Estados Unidos en aquel momento. Estaban haciendo algo que muy pocas veces se había visto en el cine y que nunca se había hecho con éxito hasta Bonnie and Clyde, que era romantizar el crimen. A través de esta película se romantiza la idea de criminalizar, pero no se hace de gratis, se hace como elemento subversivo. Es decir, ponen a una gente que está haciendo cosas mal como ejemplo de cosas que puede hacer cualquier persona para levantarse contra lo establecido, contra el statu quo, contra una sociedad que en un momento dado te puede tener oprimido. Algo de esto similar hablábamos en el debate de Maestro Ciego cuando hablábamos de X-Men 97. Y decíamos que
Cuando una sociedad está siendo oprimida y se le quitan todos los recursos, el único elemento subversivo que le queda es la violencia. Es levantarse, protestar y actuar de manera violenta, ¿no? Lo que hablamos de X-Men 97 es que toda la serie se sostiene bajo una sola pregunta, que es ¿cuánto tengo que tolerar antes de meterte una bofetada? Y también decíamos que esa pregunta la respuesta a esa pregunta no tiene tanto valor como la pregunta en sí, porque el debate y toda la corriente de pensamiento al que te lleva esa pregunta es mucho más valioso que la respuesta que consigas, que siempre la respuesta va a variar dependiendo de la situación de opresión que tú estés viviendo. En los años 60 estamos hablando de épocas bastante convulsas en Estados Unidos y esta película venía a hablarnos un poco de eso. Una pareja que se sale completamente del sistema, se sale completamente de todo lo establecido y empieza a vivir al margen de la ley. Y aquellos órganos de poder que vienen a servir y vienen a asegurarse que nosotros tengamos una buena vida, se acaban convirtiendo en seres opresores que vienen a machacarnos. En su momento esto obviamente se vio muy mal, y cuanto más conservador era el público que lo veía y más anclado estaba a las ideas que Estados Unidos estaba abandonando en ese momento, más criticaban la película. La cuestión es que la película en sí fue un éxito, hasta el punto de que marcó escuela. Esta película se la considera la primera película del nuevo Hollywood y la primera película de la contracultura. Y esto segundo lo digo entre comillas, porque realmente la que se considera la primera película de la contracultura es Easy Rider. Pero, si no hubiera sido por Bonnie and Clyde, Easy Rider nunca hubiera llegado a existir. La cuestión es que gracias a Bonnie and Clyde ha salido toda una corriente de cine que llega hasta el día de hoy y que nos ha permitido hablar y tratar muchos temas, a la vez que evocar a ciertos movimientos culturales como expresión a la hora de tratar ciertos asuntos sociales que tenemos a día de hoy. Si no fuera por Bonnie and Clyde, gran parte del cine de Scorsese no existiría. Fijaros que en los años siguientes, en la década de los 70, fue una época donde realmente nos hemos encontrado con mucho cine de antihéroes, con mucho cine de violencia estilizada, con mucho cine que venían a mostrar sectores de la sociedad bastante oprimidos. También gracias a las influencias de Bonnie and Clyde se creó esta corriente cinematográfica del nuevo Hollywood que acabó generando escuela en otras corrientes, como por ejemplo fue la de Avant Apart, y gracias a esta romantización de la violencia que luego acabamos encontrando otras expresiones estéticas en el cine actual, como puede ser Baby Driver, que también es una película muy interesante, o en los mismos 70 nos hemos ido a ciencia ficción. Fijaros que los 60 acaban con películas como Bonnie and Clyde y los 70 acaban con películas como Alien. Alien, que es súper oscura, es terror sexual, es terror de trabajo, terror de clase obrera. Literal, está considerada película de terror de clase obrera y terror sexual. Pero es un terror también de antihéroes. Es un terror de gente oprimida. Es un terror de gente que está anclada a lugares de los que no puede escapar y de los que nunca va a salir, de los que está completamente condenada. Es impresionante el nivel de influencia que ha tenido esta película, que en el momento la gente buscaba que se prohibiera, que se cancelara y que esto era completamente inmoral y nadie debería ver ni enfrentarse a este tipo de cintas. Marcel dice, huyan de la gente que ante lo que le incomoda del arte proclama ¿hacía falta exponer esto? Compro tu comentario y a mayores agrego que nadie está exento de esto. Nadie está exento de ser una persona que acabe diciendo hacía falta exponer esto. Nunca sabemos ¿qué tema va a acabar tratando una obra de arte que acabará haciendo que salten nuestros prejuicios más ocultos y nuestras mayores inseguridades y nuestros mayores desconocimientos y nuestros lados más incultos y nuestras... Nunca lo sabemos. De aquí Marcel dice, usan de la gente que ante lo que le incomoda el arte proclama hacía falta exponer esto. Del primero que tenemos que huir es de nosotros diciendo y haciendo eso. Porque ahí es cuando nos metemos en un terreno peligroso y viajamos hacia el camino de ser un impugnador de mitos. Nos vamos al año 1971, La Naranja Mecánica, película de Stanley Kubrick, famosísima, tal vez de las películas más famosas de toda su filmografía. Película altamente recomendable para todos los que estáis aquí. Es una película que a mí me fascina muchísimo. Y si tú ves la película y dices, Martín, no me gusta porque lo que me he encontrado me ha despertado sensibilidades o me ha destruido la moral o lo que sea, no me gustó, te lo compro completamente porque es una película que también es provocadora. Es una película que viene a buscar la incomodidad, es una película que viene a generar ciertas circunstancias y emociones en el espectador para ponerlo en contraposición a las denuncias que quiere hacer o aquellas cosas que en un momento dado quiere exponer, ¿no? Hay un montón de escenas, hay un montón de cosas en la película
que realmente podríamos tachar como aquellas que la convirtieron en una película censurable o una película criticable o cancelable. De hecho, fue muy cancelada y en muchos países ni se llegó a estrenar y quedó completamente prohibida. Es más, hay países en los que aún sigue estando prohibida. Para poner un poco de contexto, sin meternos mucho en la trama de la cinta, es una película que nos ubica en una Inglaterra que está en un futuro distópico cercano, donde pues las cosas se han ido de mambo, la sociedad está en una decadencia completamente absoluta y la sociedad está en una decadencia completamente absoluta. Qué rara me quedó esa frase. La sociedad es decadente, ¿ok? Y los protagonistas ejercen algo que es la ultraviolencia. Pasan su rato en un movimiento que en un momento dado tú lo puedes considerar como punky o subversivo, pero que se pasa completamente de rosca, creando unos daños que son completamente inmorales. A partir de ahí, la película va avanzando y va colocando al protagonista y a sus compañeros en diferentes circunstancias para explorar una sola idea, que es la bondad. Esta película viene a hablar mucho de la bondad. ¿Qué es lo bueno? Si la bondad existe, la bondad donde está presente, la bondad, el bien realmente es algo que está en nuestro mundo o es una fantasía que nos hemos inventado. En paralelo, habla de otras cosas concretas, siempre orbitando al tema de la bondad, que es la psicología, los gobiernos y las fuerzas de seguridad. Viene a cuestionar eso y cómo se aplican y hacia dónde se llevan, llegando a explorar cosas como, por ejemplo, hasta qué punto tienes que controlar a la sociedad, hasta qué punto tienes que controlar a cada uno de los individuos. Si una persona está loca, hay algo de malo en ello, ¿no? Es como que viene a un montón de ideas pues bastante interesantes y curiosas en un momento dado, pero siempre todo expresado de una manera muy violenta, explícita, estilizada y que viene a buscar a un espectador incómodo. Podría sacar un montón de secuencias de momentos que generaron controversia en torno a todos estos temas, ¿ok? Pues hay una lista larguísima de cosas que hace la Naranja Mecánica y que podría ser el centro de atención de esto, pero me voy a centrar en una sola, que tal vez sea la más conocida y así tampoco spoileo tanto de la película, y es los paralelismos con el asesinato de Sharon Tate. Al comienzo de la película hay un momento en el que pues, los protagonistas, con este ejercicio de ultraviolencia, un ejercicio que ya os digo, se presenta mucho como un punk, entendiendo ese punk inglés que venía a destruir todo lo establecido, que venía con esos aires de la contracultura, todo eso, ¿no? Pero que se lleva hasta un punto tan extremo que no hay manera de defenderlo. Porque el punk, tú te vas y dices, ah, no, es que la música revolucionaria que hicieron, la estética, todo, no sé qué, esto no. Esto no hay por dónde atacarlo. Es como decir, ¿os acordáis cuando hablaba antes de X-Men 97 y decía que todo sostenía bajo la pregunta subversiva de ¿cuánto tengo que tolerar hasta meterte una bofetada? Ok, también con esa pregunta te decía, ¿cómo tengo que responder a eso? Todo dependerá de la circunstancia, ¿no? Y hay circunstancias donde esa bofetada no puede ser justificada de ninguna manera. Porque si tú vienes y por molestarme me haces cosquillas y yo, como respuesta, te pego un tiro en la cabeza, hombre, tal vez no es tolerable eso, no está bien, no, mierda, no es algo subversivo, es que está mal, no es un ejercicio de rebeldía y defender mis derechos y reivindicarme. No, es algo que está mal, es algo que haría un puto psicópata, ¿ok? Eso es lo que nos empieza a mostrar un poco de alguna manera la película de La Naranja Mecánica, donde pues los protagonistas en estos movimientos que hacen ellos de ultraviolencia se meten en casa de un artista y ejercen agresiones de todo tipo, incluida sexual, contra su pareja y contra todo lo que tienen en la casa, para luego acabar matando a la gente que estaba allí, menos al artista en sí. Es una escena dura que a día de hoy, si tú la ves, te resulta violenta, te resulta jodida, pero en su momento se la vivió como algo más duro, porque poco tiempo antes del estreno de esta película fue el asesinato de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski. Fue un caso increíblemente mediático. Sharon Tate, tal vez esto muchos lo conozcáis por la película de Érase una vez en Hollywood de Tarantino, donde se adapta de una manera increíblemente libre lo que sucedió en aquel momento, también como una expresión artística para hablar ciertas cosas del Hollywood actual y del mundo del cine. Pero bueno, tal vez muchos conozcáis a Sharon Tate, que en esa película la interpretaba Margot Robbie. Ahí está, no me salía el nombre. Margot Robbie interpretaba a Sharon Tate. Lo que ocurrió en el caso real, no lo que se ve en la película de Tarantino, lo que ocurre en el caso real es que el clan Manson, lo que fue la secta de Charles Manson, mató a Sharon Tate y mató a varios amigos de Roman Polanski en uno de los crímenes más violentos de la historia de Estados Unidos, y que es increíblemente similar a lo que se ve en la película de Stanley Kubrick. Claro, esto imaginaros el nivel de polémica en el momento, todo estaba muy fresco, todo estaba muy reciente, porque además
ocurrió otra cosa, y es que Roman Polanski acabó increíblemente frustrado y jodido, como es lógico ante tal situación, y dejó todos los proyectos que tenía de cine. Él estaba haciendo una película, tenía que era parte de una trilogía y demás, lo abandonó por completo y se fue a otros sitios y expresó toda su frustración y todo su sentimiento a través de obras de teatros, entre las cuales dirigió Macbeth y algunas otras que tienen pues cierto tono trágico, por decirlo de alguna manera. Toda esa manera que tenía Roman Polanski de alguna manera llevar la frustración y el luto y todo ese dolor que tenían a través de La Naranja Mecánica se puede ver desde su lado opuesto. Es decir, Roman Polanski respondió a aquello con arte, y en la película digamos que el artista que atacaron los protagonistas no responde justamente con arte, ¿no? El tipo va por otros lados completamente distintos, a pesar de que sí el arte forma parte de todo lo que estás viendo en la cinta. Entonces hay unos paralelismos que generaron muchísima controversia en su momento, hasta el punto de que la película se prohibió. Hay mucha gente a día de hoy que no la quiere ver, aunque es un clásico, es un estándar, es algo que... No sé, estoy seguro que muchos de los que estáis viendo esto ya la habéis visto, esta película, y que a día de hoy obviamente no golpea como en aquel entonces, pero sí consigue darte cierto nivel de suso por dentro, de esa manera, ¿no? Que te quedas ahí bastante alterado al acabar de verlo, dependiendo de las sensibilidades, ¿no? Si eres como yo y has visto cine de todo tipo y estás completamente pasado de rosca, pues a lo mejor no acabes traumado tras ver la película, pero es fácil que eso le ocurra a mucha gente, ¿no? Es fácil que la gente vea esta película y diga, uff, me he quedado con mal cuerpo para lo que me queda de día. La que sí no os recomiendo a ninguno que veáis, y que es tremenda, es Saló los 120 días de Sodoma. Me ha costado muchísimo, pero muchísimo, encontrar una imagen con la que ilustrar esta película y que no me conllevara un strike en el canal o que directamente YouTube me baneara. Es una película que es bestia, no. Lo siguiente, pero no de gratis. Ojo, posiblemente sea una de las dos películas más duras que os voy a contar hoy. Esta película es del año 75 y la dirige Pasolini. Pasolini era un director de cine que pues pasó gran parte de su infancia en Salò, donde se ambienta esta película, y donde fue testigo de crueldades por parte del ejército italiano. De hecho, muchos de sus recuerdos de la infancia, recuerdos que él quedó completamente traumatizado y que lo marcaron de por vida, los retrató en esta película de manera metafórica. Él ha vivido como el lado más duro y crudo posible del fascismo italiano. Lo que nos muestra esta película es un pueblo entre el año 1944 y el año 1945 en plena ocupación nazi, donde los mandamases del pueblo, la gente más poderosa y adinerada, se da cuenta de que ya están llegando los últimos días, que ya esto no da para más y que se va a venir abajo todo su imperio. Pero a la vez aún estaban un poco en la cresta de la ola, en el prime de su mayor fascismo y abuso de poder puro y duro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pactan entre ellos unos matrimonios entre sus hijos, empiezan a secuestrar gente y llevarlo para poder gozar del poder que tiene en esos últimos tiempos del fascismo y poder disfrutar con los placeres más espantosos que os podáis imaginar. Y lo muestra la película todo de manera completamente explícita. Es tan explícita que yo seguía buscando imágenes para ver si de alguna manera lo podía ilustrar y no encontré ninguna. Así que lo que hice fue traeros un paisaje precioso con Pasolini de fondo ahí delante mirando, porque no había manera. O sea, no tenía yo manera de traer esto aquí sin acabar desmonetizado, jodido o lo que fuera. Así que, bueno, he traído un paisaje que es todo lo opuesto a lo que es la película en sí. Es que además la película está narrada en unos, digamos que en un formato que viene a emular el infierno de Dante para ir llevando al espectador y a los personajes a sitios cada vez más y más y más crueles. Los cuatro hombres poderosos que dirigen este lugar donde están abusando de toda esta gente y donde ellos hacen este abuso solo por poder disfrutar de los últimos días que le quedan de gran poder en este mundo que se les está derrumbando a su alrededor. Estos cuatro personas son el magistrado, el obispo, el duque y el presidente, lo cual sabemos que son títulos que vienen a evocar diferentes sectores de la sociedad que muchas veces han hecho abusos de poder en torno a las clases más bajas. La cuestión de todo esto, la controversia, es que cuando sale la película, la crítica que se hace se entiende. La película es explícita, la película es violenta, la película tiene todo tipo de agresiones, hasta las cosas más oscuras que te puedas imaginar. Y la crítica se entiende. Y esto hay mucha gente a la que no le gustó. Hay mucha gente que lo detestó por completo.
y la película tenía un montón de metraje que no llegó al montaje final simplemente porque no encajaba. No porque Pasolini en un momento dijera, no, esto ya es demasiado. No, simplemente no encajaba y no entraba allí. Esto de hecho se toma como una provocación desde los lados que tal vez están siendo más criticados y desde esa gente que evalúa el arte desde el prejuicio y no, como decíamos antes, de la contraposición a nuestras ideas y de intentar entender esas realidades que pues no nos gustan en un momento dado. Empezó a haber una persecución hacia la película para que la película no se pusiera en ningún lado, para que la película no se estrenara, no fuera a festivales, no fuera a ningún sitio. Aún así, la película se conseguía estrenar, escandalizaba, pero a la vez entendía y en ciertos lugares lo alababan. Y esto llevó a que cada vez fuera más radical el público que la criticaba y la censuraba. Y días después del estreno, le pegan un tiro a Pasolini y muere. Se lo encuentra, de hecho, días más tarde después de su asesinato, lo han atropellado varias veces con un coche, realmente un asesinato bastante violento, y en una primera instancia se cree que ha sido una persona que estaba cabreada con él por temas de abusos, pero a medida que las investigaciones fueron avanzando, lo que se acabó descubriendo es que el asesinato estaba relacionado con gente que estaba en ese momento en el poder en Italia. Incluso en el año 2005 más detalles consiguieron salir a la luz de esto porque la investigación continuó y en el año 2005 se confirmó que los que lo habían matado no tenían nada que ver con ese caso de abuso que se le había denunciado, que incluso el que denunció el caso de abuso reconoció que había mentido y se supo a ciencia cierta que eran extorsionadores los que habían perseguido a Pasolini y los que habían acabado con su vida y que claramente estaba relacionado con muchos de los temas que él estaba tratando ahí y con muchas más cosas que él podía llegar a decir en futuras cintas y obras que fuera a estrenar en un momento dado. A lo largo de los años, el asesinato de Pasolini provocó una circunstancia extraña con esta película, porque la película para mucha gente resulta completamente aberrante. Es la película que a mí, a título personal, más me ha costado ver en mi vida. He visto esta película y me costó muchísimo llegar hasta el final. Pero la muerte de Pasolini le ha dado un valor extra a la cinta que es como que certifica todas aquellas cosas que él quería denunciar en un momento dado y que aquellas cosas que él quería denunciar a través de la película son cosas que él mismo había vivido en su infancia. La película solamente era una metáfora de las cosas que él tuvo que soportar de pequeño en ese momento donde el fascismo italiano estaba completamente suelto y desmedido y actuando con completa impunidad. Hay mucha gente que reivindica la película pero no se atreve a verla. Hay gente que dice, esta película está bien que exista, no tengo yo por qué verla. Hay gente que la condena diciendo, madre mía, fue demasiado lejos. Y hay otros que dicen, se ha quedado corto. Y había mucho más que decir. Y la prueba de que había mucho más que decir es que este hombre lo mataron. Aquí no te estoy revelando nada loco, no te estoy revelando nada extraño. Esta película es mega recontra conocida y tan conocida como malinterpretada. Nos vamos al año 1979 y a los Monty Python y a la vida de Brian. Una película que ha sido clasificada de blasfema, aunque no lo es realmente. La vida de Brian es una película que además llega después de que ya clavaran varios taquillazos los Monty Python, ¿no? Los Monty Python salen en la tele británica, humor completamente revolucionario, elevan la comedia de su país, saltan al cine, se van de manera internacional con sus programas y con todo, y ya tenían mucha fama. Eran un grupo muy conocido a nivel internacional de comediantes y se esperaba su siguiente gran éxito y fue La vida de Brian. Cuando sale la película, que para el que no la haya visto, es una película que habla sobre, pues, Brian, ¿no? Te cuentan exactamente la vida de Brian, un chico que nace en Jerusalén el mismo día que Jesús y te muestran un paralelismo entre su vida y la vida de Jesús. Cómo fue la vida de uno y cómo fue la vida de otro, a pesar de que ambos nacieron más o menos en las mismas circunstancias. Es una comedia divertidísima y que mucha gente malinterpretó pensando que era una crítica al cristianismo y a Jesucristo, cuando en realidad los propios Monty Python dijeron que en ningún momento querían criticar a Jesús, porque realmente es que es incriticable. O sea, tú coges, o sea, puedes ser creyente o no ser creyente, puedes ser cristiano o no serlo, pero tú te vas a ver las cosas que decía Jesús y no son criticables. El tipo básicamente, si cogemos toda la filosofía de Jesús y la resumimos en una sola frase, básicamente sería: sé buen tipo. Y los Monty Python sabían esto, no venían en ningún momento a criticar eso. Lo que venían a criticar es la interpretación que hace la gente
de las diferentes expresiones religiosas y cómo llevan estas a su terreno. Entonces, claro, a partir de ahí empiezan un montón de críticas a muchos lugares de la sociedad. Por ejemplo, a la izquierda, que, Dios mío, la crítica que le hace a las políticas de izquierda esta peli son críticas que realmente podrían hacerse a día de hoy a las políticas de izquierdas que existen actualmente. Los dejan como completamente narcisistas. Luego, por ejemplo, a los liberales los dejan como teóricos completamente desprendidos de la realidad. A la gente que está de derechas como gente que es boba. O sea, no deja títere con cabeza. Ataca a todo el mundo de una manera increíblemente divertida y concienzuda. Y cuando se estrena en Inglaterra, esto se entiende y gusta. Es el lugar, al fin y al cabo, donde nacieron los Monty Python. Estaban como más predispuestos a entender todo esto. Pero en otros países no se tomó igual. Y en Noruega se prohibió, lo cual conllevó que los Monty Python acabaran promocionando esta película en todas partes como una película tan divertida que fue prohibida en Noruega. Literal, este era el eslogan de la película. Una película tan graciosa que fue prohibida en Noruega. Y todo más o menos iba bien, todo iba genial, hasta que llega a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se pudre todo porque empiezan las manifestaciones en contra de los Monty Python y de esta película, que desde grupos radicales religiosos y conservadores le atacan con una dureza que no os hacéis una idea. Manifestaciones en la puerta de los cines. Esto podría haber pasado sin más, sin pena ni gloria, pero claro, esto generó polémica. Los medios empezaron a levantar la noticia, lo cual generó un efecto Streisand en la peli y más gente fue al cine a verla. Y cuanto más gente iba al cine a verla, más gente encontraba ese mensaje que estaban queriendo dar y esas críticas a diferentes extractos sociales y a diferentes partes de la política. Y esto, a sectores de la política más radicalizados, no les gustó ni media mierda, lo cual hizo que se convirtieran en grandes y poderosos aliados de aquellos radicales religiosos que estaban ahí atacando esta cinta. La película acabó prohibida en no sé cuántos países. En Estados Unidos no. Al final es una taquilla que lo flipas, pero la película acabó prohibida en un montón de países. Hay países en los que todavía no se pueden ver y hay países que han pasado al lado opuesto completamente. Por ejemplo, aquí en España fue una película que generó mucha controversia y que no quisieron estrenar en un montón de sitios. A día de hoy en España es una película que tradicionalmente se emite en Navidades o en Pascuas en televisión. O sea, es muy raro que tú te llegues al día 25 de diciembre o al Día de Reyes o te llegues al domingo de Pascuas y ningún canal esté dando la vida de Brian. Pasó de una película censurable y criticable a algo completamente tradicional. Muy buena pregunta, Duel. Dice, ¿quién financia películas así? Yo creo que depende de la película. O sea, películas como las que estamos viendo hoy es a veces simplemente que la película se entiende tanto desde el lado de obra artística que te acabas encontrando con un productor que comulga con las ideas del artista y entonces decide financiar su obra. Hay otras veces que es el propio artista de por sí, que es el que pone la guita y decide hacer las películas, ¿no? Depende mucho de cada caso, pero en términos generales suele ser estas dos opciones. Un productor que comulga con las ideas del artista y entonces pone el dinero, o un artista que pone el dinero en su bolsillo para poder expresarse. Película de 1980. Conocidísima. Clásico de fondo de videoclub. No sé, los que tengáis mi edad, estoy seguro que habéis ido a videoclub. Los que sois centenias no. Los centenias probablemente no hayáis pisado un videoclub en vuestra vida, sobre todo si naciste después de 2004, 2006 en adelante. Pero los que hayáis ido a videoclub, era típica película que vos de pibe ibas al videoclub, la veías al fondo, en el último pasillo donde tenían escondidas esas películas que eran un poco polémicas, veías la portada y decías: ¡Wola! ¿Qué pasa aquí? Tocha, famosa además por el nivel de violencia que expresaba. Holocausto Caníbal, una película que lo que pasó después de su estreno da para otra película en sí. Obviamente, si hablamos de Holocausto Caníbal, me veo en la obligación de decirte otra vez que tal vez esta película no te cunda, que tal vez esta película te resulte difícil de ver. Es explícita, es hiperrealista, es muy gore y es muy violenta. Además, la película, para el que no la conozca y no sepa de qué va, es una película que está hecha como un falso documental, ¿no? Como un mockumentary, que se le llama a este género, lo cual provoca que se vea todo mucho más real. Provoca que absolutamente todo lo que tú veas en pantalla te resulte más creíble. Y esto se ha llevado hasta tal punto que en el momento en el que se estrenó esta película, la gente pensó que todo lo que así ocurría era real. Y para fomentar todavía más esto, para generar más morbo y más polémica, el director de la cinta no tuvo mejor idea que coger y registrarla como una película snuff. El género snuff es un género cinematográfico que se dedica a grabar crímenes de violencia completamente real solo para entretenimiento. Es el único género que es un delito
a lo largo y ancho de este planeta. Y el director de la cinta, de Holocausto Caníbal, no tuvo mejor idea que cuando fue a estrenar esta película, registrarla como una película snuff, aunque no lo era mentira. Todo lo que estaba pasando en la película era ficcionado, excepto algunos que otros maltratos animales que luego le pasaron factura. Pero en términos generales, ningún humano fue torturado, ni asesinado, ni nada por el estilo. Pero, claro, el tipo no se iba a quedar ahí. El tipo no se iba a quedar corto. Dijo, ya que esto va a generar polémica y esto es publicidad gratis para la peli, voy a poner un contrato a los actores que digan que una vez que se estrene la película, esos tienen que estar desaparecidos, ocultos y escondidos, que nadie los pueda ver en ningún lado, para que la gente se crea realmente que estos han muerto, que estos han sido asesinados, que han sido mutilados y devorados por unos indígenas. Porque bueno, la película te muestra cómo un grupo de gente llega a un pueblo de nativos y los nativos, pues como bien indica la película de Holocausto Caníbal, pues se comen gente. Entonces, el director estrena la película, la clasifica como una película snuff, esconde a los actores, el mundo se lo crea, le presentan denuncias por homicidio y lo llevan a juicio. Se le fue completamente de manos esto, se le fue de las manos. No midió en ningún momento lo que estaba haciendo, no tuvo en cuenta las repercusiones y se fue a la mierda. El tema está en que los efectos especiales de esta película son muy buenos. Llegó a tal punto que la situación se empezó a poner tan jodida que tuvo que romper el contrato que tenía con los actores y presentar ante los tribunales y presentar ante la televisión a los diferentes actores. Los llevó a programas en vivo y en directo y mostró los contratos diciendo, veis, por contrato esos tenían que esconderse, no están muertos, están aquí, están presentes, lo cual pues los jueces y tribunales vieron ya con mejores ojos y empezaron a creerse que tal vez a lo mejor lo de la película era ficción. Pero resulta que la portada de la película es una mujer empalada. Es una mujer que ha sido atravesada de lado a lado, que está desnuda y que está ahí clavada en mitad de una civilización, de una tribu ahí en mitad de una selva. Nadie se creía que eso fuera mentira. Estaba tan bien hecho, tan bien logrado, una cinematografía tan perfectamente ejecutada que nadie se creía que fuera cierto. Entonces le dijeron, ¿y esta actriz dónde está? Porque has traído a todos los actores menos a esta pava. ¿Esta pava dónde está? Bueno, resulta que esta película es una coproducción italiana-colombiana. Y cuando se grabó en Colombia, para ser el personaje de esa mujer que acababa empalada, pisaron una extra cualquiera que estaban allí, ni le tomaron datos, no había contrato, no había nada. Era una persona cualquiera de Colombia que cogieron y utilizaron para eso. Vete a encontrarla. No sabían ni cómo se llamaba, no sabían ni dónde buscarla. Por tanto, la mujer literalmente estaba desaparecida. ¿Qué manera tuvo este hombre de poder salir de esta circunstancia? Presentarse ante el tribunal, presentarse ante los jueces y recrear la escena delante de ellos. Haceros una idea, imaginaros por un momento esos jueces ahí con sus togas, el jurado, toda la gente ahí, y que llega un pobre director italiano y dice, bueno, yo lo que hice fue poner una especie de sillín de bici, ¿no? De las sillas de las bicis, y ella se sentó encima y le puse un palo en la boca y luego era maquillaje y ya está, no estaba empalada de verdad. Luego con la cámara lo truqué y se veía como se veía. Aún así los jueces no se lo creían porque decían que era imposible que una persona estuviera tan inmóvil durante tanto rato, pero bueno, gracias a las diferentes pruebas que presentó y a recrear la escena en el juicio y todo el tema, consiguió librarse de la cárcel, consiguió que le retiraran los cargos por homicidio y consiguió que los legisladores y los diferentes órganos de poder en Italia se creyeran que esta película era mentira. No obstante, la película les parecía tan aberrante que no debía estrenarse e hicieron todo lo posible para que no se estrenaran. El tipo estuvo en juicio durante 3 años contra los censores porque decían esta película no puede salir a la luz, y después de 3 años consiguió que ningún juez consiguiera la película y que él pudiera estrenar su cinta, no sin antes comerse 4 meses de libertad condicional, porque como creían que no puede existir una persona que haga algo tan aberrante, los tribunales decían, no podemos permitir que existan humanos que hagan este nivel de locura, de cosa tan espantosa. Entonces empezaron a rebuscar en un montón de leyes y encontraron una ley del maltrato animal en Italia muy vieja que se había hecho para evitar que pues, se pudieran experimentar con conejillos de indias. Cogieron esa ley y dijeron, mira, que tal y como pone aquí la ley del maltrato animal y demás, ¿tú maltrataste animales en la película? Y da la casualidad que sí. Este director, que parecía, hoy no, solo estaba haciendo una película y tal, no sé qué, había sido un poco hijo de puta con los animales. Ahí sí que había sido sin snuff. Había animales en las películas que se ven, que quedaron al metraje final, que fueron asesinados de manera muy violenta y fue muy jodido aquello. Entonces se agarraron a esa ley
y lo consiguieron condenar a él y a varios productores más y miembros del equipo por lo que habían hecho en aquella película. Fue un Cristo. Un Cristo todo lo que tuvo que vivir este hombre a raíz de eso. Claro, la película se volvió muy famosa, pasó por un montón de festivales y empezó a recibir un montón de interpretaciones. Como hemos venido diciendo durante todo este vídeo, estas obras de arte vienen a hablar de temas específicos, vienen a hablar de cosas concretas, vienen a exponer ciertas ideas y vienen a invitarte a ti a chocar con esas ideas. Entonces empezó a hablar mucho de cómo Holocausto Caníbal en el fondo era una película que venía a hablarnos del amarillismo, e incluso de cómo esto venía a hablar de la situación de la sociedad que se vivía en los años 80 ante el auge de los medios que estaban empezando a estar completamente globalizados. Y todo esto es una chorrada, la verdad, porque sobre estos temas, que estas interpretaciones que sacaban todo el mundo a medida que la película iba a festivales y que la prensa la veía y demás, todas esas interpretaciones siempre las tiraba al suelo el director de la película, que el director de la película siempre dijo lo mismo: yo solo quería hacer una película de caníbales. No quería hablar de nada de eso. Esta película está completamente hueca. Me da absolutamente igual todos esos temas. No me importan una mierda. Yo solo quería hacer una película de caníbales. Una peli de terror donde había gente comiendo gente y nada más. De una manera completamente involuntaria, sí acaba siendo una metáfora de lo que es la sociedad de consumo, de lo que es la explotación de los medios de ciertas noticias para conseguir más audiencias y así monetizar la realidad y la actualidad. Sí lo es, pero siempre de una manera completamente involuntaria. Este tío no tenía ningún tipo de intención de hacer eso en ningún momento. Dice David: Holocausto Caníbal, para sorpresa de nadie, no está en ninguna parte, posiblemente en aguas internacionales, pero la segunda parte está en Prime. Creo que... espérate, no está en ninguna parte. Dice Superior Iron Man que Holocausto Caníbal está en YouTube. No me jodas, tío. A mí me desmonetizan vídeos como el de hoy y en YouTube me dejan estar Holocausto Caníbal. A la mierda, creo que sí que está. No puede ser. 1 hora y media. Parece que sí, está Holocausto Caníbal en YouTube. Está completa. Mierdas locas de YouTube. A veces se cuelan cosas así. Última peli. Además, ha influenciado mucho en muchas de las películas de las que hablamos en este canal, de las noticias que vemos en el día a día, relativas con el cine y demás, sobre todo en Marvel. En Marvel ha influenciado muchísimo esta película y que ha generado verdaderos conflictos internacionales en un momento dado. Estamos hablando de La Entrevista, año 2014, película de James Franco y Seth Rogen. Esta peli es la culpable de que ahora mismo Spider-Man está en el UCM. Y las vueltas que ha dado la historia para que Spider-Man acabe en el UCM son completamente rocambolescas, porque sube y baja, es como ir en una montaña rusa. Resulta que esta película va sobre, pues, un presentador que hace entrevistas, tiene un programa de entrevistas en Estados Unidos donde consigue sacar exclusivas tochísimas y siempre lo rompe en audiencia. Y él va a tener ahora por fin su gran entrevista, una entrevista completamente histórica que nunca jamás nadie había conseguido, y es coger y entrevistar al líder de Corea del Norte. Claro, esto genera unas expectativas enormes y la consigue además esta entrevista porque el líder de Corea del Norte es fan de su programa y solicita que vaya a entrevistarle. Claro, esta película, como podéis imaginar, con el retrato que hace de Corea del Norte y las denuncias que genera, no acabó gustando en Corea del Norte. ¿Cómo ocurrió exactamente? ¿Cómo en un momento dado sucedió lo que sucedió? A día de hoy no se conoce con exactitud, lo cual tiene un sentido, y es que hubo problemas de seguridad de Estado implicados y por tanto no pueden revelarse todos los detalles de lo que ha ocurrido, pero según dicen, Corea del Norte, con la ayuda de una empleada de Sony que estaba muy enfadada, que Sony es la productora de esta película, entraron a hackear los servidores de Sony como forma de extorsión para que esta película nunca se llegara a estrenar. Ahí fue cuando surgieron los grandes escándalos de Sony que muchos de vosotros recordaréis. El año 2014 es un año que muchos recordamos por ser el año en que descubrimos que la cuenta de correo de George Clooney era georgeclooney@gmail.com, que fue algo que se liberó de ahí. Pensad que Sony como productora tiene un montón de emails de un montón de gente que trabaja para su empresa, que está ahí metido, que son superestrellas, que son famosos, que son ricos y que son las de Dios. Si expones eso, estás exponiendo la privacidad, por lo menos del mundo profesional, de un montón de gente increíblemente poderosa y famosa. Por ejemplo, los emails que hablaban fatal de Angelina Jolie y donde muchos productores la dejaban quedar como una niña malcriada y una nepo baby a la cual nadie soportaba. O sea, cosas muy top, gente rajando de gente y un montón de movidas. Esto fue jodido. La película incluso casi no se llega a estrenar porque, como, claro, Corea del Norte, con la ayuda de esta ex empleada, según dicen, hackea los servidores y empieza a exponer todo y dice: o canceláis el estreno o seguimos, y Sony dijo: no vamos
empezamos a negociar con terroristas, Corea del Norte dijo, ok, si no canceláis el estreno, vamos a hacer atentados contra todos y cada uno de los cines que tengan esta película. Esto conllevó que muchas salas de cine no se atrevieran a poner la peli. Entonces Sony dijo, vale, pues cancelamos el estreno y como mucho se estrenará en Netflix. Este conflicto internacional escala de tal manera que lo que pasó de un jiji jaja, ahora conocemos el email de George Clooney, acabó con Obama teniendo que ponerse junto con el Pentágono y demás a hablar a ver qué coño iban a hacer, y Obama da un discurso que en su momento fue bastante famoso, donde él dice que es un error no estrenar la película porque es ceder ante los terroristas. Así que Seth Rogen, James Franco y Sony deciden estrenar la película y al final la película va bien, no hay ningún atentado y lo revienta en taquilla y saca mucha más guita de lo que hubiera sacado de buenas a primeras. El tema está que, aunque a esta película le fue bien, el daño de Sony fue enorme. El que se filtraran tantas cosas, que se filtraran tantos proyectos, tantos chanchullos, tantas cosas que se hacían mal, es algo que en Sony no sentó nada bien. Es algo que provocó grandes pérdidas económicas y que además tuvieran que atender a reformar un montón de cosas dentro de la empresa para restablecer la confianza con el talento y la seguridad allí dentro. Un año antes se había estrenado The Amazing Spider-Man 2, que era la película con la que Sony empezaba a construir un universo cinematográfico de Spider-Man al margen del universo cinematográfico de Marvel que estaba creando Disney. Esa película no funciona en taquilla. Esa película fracasa. Y se empieza a poner en duda si el resto del universo cinematográfico compensa seguir desarrollándolo, hacia dónde lo vamos a llevar, cuáles son las ideas y qué vamos a hacer. Pero aunque esa película hubiera fracasado, como era un proyecto a largo plazo, había tiempo para pegar un volantazo, cambiar algunas ideas y restablecer las cosas para poder desarrollarlo aún así con Andrew Garfield y tirar todo hacia adelante. Pero se comieron semejante hostia con este hackeo y se volvió todo tan loco y recibieron tantas amenazas terroristas que al final Sony no se encontraba en una circunstancia económica donde se pudiera permitir por sí solo seguir tirando hacia adelante con el proyecto de Spider-Man. Y eso que es Spider-Man, que es un personaje que es increíblemente potente. Y acabó con una Sony que tiene que tomar la decisión de decir, vale, ok, Spider-Man en el UCM. Es lo que hay. No puedo hacer más. No tengo guita. Tengo los fans en contra, el proyecto es demasiado ambicioso para tener una película que le acaba de pegar en taquilla, tengo todas las oficinas prendidas a fuego y Marvel realmente me quiere echar una mano. Es lo que hay. Es decir, lo que ocurrió entre The Amazing Spider-Man 2 en 2013 y después en 2016 Spider-Man Homecoming, o 2017, no recuerdo bien ahora qué año fue, lo que provoca y conlleva que llegue Tom Holland es esta película que cabrió a Corea del Norte. Claro, la película, fíjate que con esta tontería, ¿cómo ha influenciado? Porque luego Sony intentó seguir pateando hacia adelante y peleando por sacar su universo cinematográfico, pero luego ya era una cosa catastrófica, ya era una cosa como cuando pones un montón de fichas de dominó, golpeas una y van cayendo una tras otra. Es una cosa así, porque fíjate, esos Spider-Man lo acaban cediendo a Marvel y empiezan a producir las películas de Marvel dentro del UCM para poder salir adelante y solventar económicamente todos los problemas que están teniendo tanto en la franquicia como en la empresa en sí. Pero a la vez no quieren renunciar al universo cinematográfico y sacan una peli de Venom completamente alejado de Spider-Man. La película de Venom funciona, entonces dicen, vale, pues sigamos con la idea de crear un universo de Spider-Man contra los 6 siniestros, que era lo que tenían planeado con Andrew Garfield y sus películas. Pero claro, Spider-Man ya no está, ya lo habían lanzado a Marvel, ya habían tirado a Tom Holland ahí, ya no podían cogerlo. Entonces se dieron cuenta de que el proyecto lo querían seguir desarrollando, pero no tenían Spider-Man. Así que tiraron adelante sacando películas de villanos. Era la idea, venga, películas de villanos. Sacan la primera de con Tom Hardy, lo petan taquilla, les va de puta madre. Van a sacar la siguiente, pandemia. Y aún por encima tenemos Morbius. Puta mierda. Todo un montón de cristos, porque un día enfadaron a Corea del Norte. Y hasta aquí, las 7 películas más controvertidas de la historia, más polémicas del cine, más censurables, más cancelables, que además consiguieron hacer historia en el cine y que consiguieron ser un punto de inflexión, un antes y un después, cambiando la historia para todo lo que venía más adelante y llega hasta el día de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo porque yo me lo he pasado muy de puta madre haciendo esta investigación. Espero que YouTube no lo esté demonetizando y agradezco que hayáis llegado hasta el final. Si veis que hay alguna película que se haya quedado fuera, que me haya quedado en el tintero o lo que sea, me lo decís abajo en los comentarios y que si este vídeo gusta, si este vídeo funciona y os apetece más, pues cojo esas películas, reviso un poco más, cojo ahí un par que me he tenido que dejar que no me dio tiempo a meter en guión y hacemos otro vídeo más con otras 7 películas polémicas que han generado controversia e historia del cine. Gracias a todos.